Hola chicas, chicos, comenzamos con la segunda unidad del ramo, que es el uso del programa Project. Project es un software para la planificación de proyectos, donde el programa nos entrega una gran cantidad de herramientas que nos facilitan las tareas que debemos realizar para llevar a cabo un proyecto. Nos ayuda en la planificación del tiempo, del costo de cada una de las tareas, presupuestos, cargas de trabajo, en fin, una serie de opciones que nos facilitan el poder planificar sin inconveniente un determinado proyecto. Vamos a comenzar con un proyecto en blanco. Lo primero que debemos definir, siempre antes de ingresar la información, es definir la cantidad de horas diarias y semanales con que se trabaja. ¿Eso dónde lo vemos? En el menú proyecto, cambiar tiempo de trabajo, y acá definimos en opciones la cantidad de horas diarias y por semana. Esto está en el menú programación. Nosotros acá trabajamos 9 horas diarias y 45 semanales. Otro dato importante es la duración. Por defecto viene en días, que es lo típico que se usa, y el trabajo en horas. Esto generalmente se cambia dependiendo de cómo tenga planificado. Si mis tareas están planificadas en semanas, lo mejor es que muestre la duración aquí en semanas para que el ingreso de los datos sea más simple. Aceptar. Y nuevamente aceptar. Si queremos definir la fecha de inicio del proyecto, por ejemplo, yo quiero comenzar el 1 de junio, eso se ve en el menú proyecto, información del proyecto, y aquí definimos la fecha de inicio. Voy a moverme en el calendario, el primero, y ahí me lo muestra. Aceptar. Cuando ingresamos una tarea, la idea es que la tarea sea programada automáticamente. Por defecto viene programada manualmente. ¿Por qué automáticamente? Para que el programa calcule las fechas de inicio y de término de cada una de las tareas, dependiendo la duración y la predecesora que tenga eh, cada una de las tareas. Voy a comenzar ingresando una primera tarea. Vamos a ver el caso ficticio de la construcción de una casa. Aquí las duraciones y las tareas son solamente un ejemplo para conocer el programa. Claramente están bien alejadas de la realidad. Empiezo sabiendo que debo cambiarla acá, pero uno típicamente se equivoca en la primera parte, así que es bueno mencionar cómo arreglarlo. Por ejemplo, la primera tarea para construir la casa es preparar el terreno. Ya, aquí yo me doy cuenta que se programó manualmente porque me aparece ese alfiler. No debiera aparecer, debiera aparecer una barrita. Entonces, ¿cómo la cambio? La cambio acá, programada automáticamente. El tema es que si ingreso otra tarea, de nuevo me va a aparecer como manual. Entonces, para que ninguna más me aparezca manual, sino que automática, se cambia desde acá. Esto es la idea que se haga al tiro, antes de ingresar la primera tarea. Pero típico que se olvida, entonces ahí lo arreglamos. Programada automáticamente, de tal manera que si ingreso otra tarea, por ejemplo la construcción del radier, ya viene programada automáticamente. La duración la definimos en días, en horas, en semana, meses. Por defecto vienen días porque la configuración así al principio estaba establecida en días. Por ejemplo, en preparar el terreno creo que me voy a demorar 2 días, le doy 2 enter y me muestra la duración de esos 2 días. Eh, el radiar, por ejemplo, es 6 días. Si yo quisiera cambiar la unidad, porque todas aparecen en días, pero quizá hay alguna que está programada en semanas, en meses, en horas, se puede cambiar directo acá. Por ejemplo, una semana, se escribe 1S. Si quiero un mes, 1MS. Ahí tomo un mes completo, ahí se va viendo cómo se forma el diagrama Gantt. Si fuese medio mes, aquí sería 0, coma no punto, 0,5 ms. Y ahí toma medio mes. Eh, Semanas, por ejemplo,
No, ya vimos semanas. Horas, por ejemplo, 10 horas, H. Minutos, 90 M, 90 minutos. Ahí dependiendo de cómo tengamos, digamos, planificada nuestra duración, es como lo escribo. Yo mantengo el radier en 6 días, así que coloco 6D. Tiene que ser letra minúscula, mayúsculas, les tiro un error. O al menos en la versión anterior, lo voy a ver al tiro. 6 con mayúscula D y efectivamente tiro un error. Tiene que ser la letra con minúscula. Ahí sí. Ya, después de construir el radier vamos a construir los muros. Luego de los muros el techo. Luego del techo la instalación eléctrica. Luego de la instalación eléctrica la pintura. Y luego de la pintura la reja. Repito, son tareas o un proyecto hipotético. Los muros me voy a demorar 8 días en hacerlos. El techo 12 días. La instalación eléctrica 6 días. La pintura 4 días y la reja 2 días. Ya, aquí ya tenemos todas las duraciones, pero todas están comenzando el 1 de junio, y cada una de las tareas. Obviamente no pueden comenzar todas a la vez. Por lo tanto, vamos a trabajar con lo que son las predecesoras. Las predecesoras son las tareas que nosotros debemos realizar antes de comenzar otra. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer en preparar el terreno? En preparar el terreno se va a desmalezar, se va a nivelar, se va a compactar y todo lo necesario como para comenzar a trabajar. Entonces yo no puedo hacer el radier sin antes tener preparado el terreno. Por lo tanto, para poder realizar el terreno debo haber terminado la tarea anterior. Preparación del terreno no tiene predecesora porque es la primera. Entonces vamos con radier. Para construir el radier yo tengo que tener hecho el terreno, preparar el terreno. Y preparar el terreno tiene la tarea número 1. Así que le digo que la predecesora de radier es la 1. Entonces, automáticamente se me modifica mi diagrama y me dice que una vez que termine de preparar el terreno, recién ahí comienza la construcción del radier. Hay varios tipos de predecesora. La más común y la que viene por defecto es de fin a comienzo. Quiere decir que una vez que finaliza una, comienza la otra. Hay varias más, de comienzo a comienzo, de fin a fin, entre otras. Los muros los voy a realizar una vez que tenga hecho el radier. Por lo tanto, la predecesora de muros es la tarea radier, que tiene el número 2. El techo tiene como predecesora el muro, los muros, que es la tarea número 3. La instalación eléctrica, el techo, que es la tarea número 4. Noten cómo se va formando el diagrama. La pintura tiene como predecesora la número 5 y la reja basta con preparar el terreno para que podamos construirla, por lo tanto la predecesora es la 1. Hay dos cosas que tenemos que saber definir o encontrar en el comienzo de un proyecto, que es la duración del proyecto y sus actividades críticas. Para la duración del proyecto, esto lo vemos en el menú recursos, tarea, proyecto, información del proyecto, y aquí en estadística vemos la duración. Si nosotros hacemos la suma de todo, no nos va a dar la duración que nos aparece acá, 38 días. Nos va a aparecer un valor diferente. ¿Por qué? Porque este valor no lo toma en cuenta. ¿Por qué no lo toma en cuenta? Porque se va construyendo en paralelo. Quiere decir que no aumenta el tiempo de duración. ¿Por qué? Porque está en paralelo. Entonces, ya sabemos cómo ver la duración, ahora ver las actividades críticas. Las actividades o tareas críticas son las tareas que definen la duración del proyecto.
Me refiero a que si hay una tarea crítica y nos demoramos en esta, quiere decir que va a influir directamente en cuánto dura el proyecto, en la fecha de finalización del proyecto. ¿Por qué es muy importante tenerlo claro? Porque muchas veces un proyecto está asociado a un contrato y si nuestro contrato nos dice que vamos a terminar este proyecto tal fecha y nos demoramos, nos van a llegar multas importantes. Entonces es sumamente importante saber cuáles son las tareas que sí nos podemos demorar y en las que no nos podemos demorar. El ejemplo contrario, las tareas que sí nos podemos demorar. La reja. La reja da lo mismo si me demoro un día más, una semana más, 2, 3, 4 semanas más, porque no va a interferir con la fecha final del proyecto. Entonces en estas sí me puedo demorar, pero en las críticas no. No me puedo demorar en las críticas. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son críticas y cuáles no? Lo podemos ver en el menú vista. Y aquí tenemos tres maneras de ir mostrando cuáles son críticas y cuáles no. Tenemos resaltándolas, filtrándolas y agrupándolas. Cualquiera de las tres va a estar bien. Al hacer clic nos aparece cómo queremos resaltar o cuáles. Las tareas hitos, los intervalos de fecha. Hay diferentes formas de ir resaltando. En este caso, yo quiero agrupar las tareas críticas. Entonces aquí me dice que las que están en amarillo son críticas y las que están en blanco no son críticas. Y aquí me dice que la reja no es crítica y todas esas sí. Por lo tanto, en esa no nos podemos demorar porque si nos demoramos, estamos claros que se va a modificar la duración del proyecto. Ahora, la vamos a dejar como estaba, sin resaltar. Otra alternativa es filtrándola. Lo mismo, podemos filtrar por críticas, por las tareas completas, incompletas, las retrasadas. En este caso quiero filtrar por crítica. Aquí me va a mostrar las que son críticas y las que no son críticas las oculta. Fíjense que ocultó la tarea reja. ¿Por qué? Porque no es crítica. La dejo como estaba, sin filtro. Y por último agrupándola, que de hecho al menos a mí la que más me acomoda. ¿Por qué? Porque aquí en un grupo deja las que son críticas y en otro grupo las que no son críticas. Aquí me dice las que sí son críticas y las que no son críticas. Y de hecho ahí me muestra la duración del proyecto, porque las críticas son las que definen el proyecto. Lo dejo tal como está. Eso chiquillos, vamos a hacer ejercicio y luego vamos a ir mencionando más herramientas. Nos vemos.